que es de lo que hay muy poca información, pero bueno, vamos consiguiendo algo. Entonces, este es, como se dice ahora, spoileo ya un poco todo lo que voy a decir después. Estas son las principales, hay alguna más, pero para que me cupiesen, como se diga, en una diapositiva. En el 1904 está la marca Palussy, Bimar, Mat, CM, Puig. Las que están en azulitos porque son prácticamente lo mismo, que va cambiando el nombre, etc. Luego hablaré de ello. La Maxim, Hispania, Maxim, la raqueta Hico, Fereus, Climas, Peduc, la Reno, que es la que los que tenemos cierta edad nos suena más. Y son raquetas españolas que han tenido más o menor éxito, digamos, ¿no? Entonces, Pedro Hernández me pasó esta información de la fábrica de Palussy, con nombre francés, que hacían raquetas, etcétera, y pensamos, pues qué bien, como pasa en algún caso, tengo información, pero no tengo la raqueta, como luego pasará con alguna otra marca. Pero esta semana, Juan Burges, que no sé dónde estás, Juan, aquí, me dice, mira lo que he encontrado, y tiene una raqueta de Palussy, o sea, de más o menos de esta época, además habla que tiene los modelos Club, Sport y Selecta, y esta es el modelo Selecta. Os la dejo para que veáis, es una gentileza de Juan Burges. Yo esta compra del anticuario y no sabéis lo que me costó disimular que me la compraba. La poca importancia que tenía esa raqueta para mí. Pues esta sería que insisto, con toda la humildad del mundo, quizá haya más, pero es de las primeras, o la primera raqueta española, de fabricación española, de la que tenemos información, ¿no, Pedro? Y puede haber, de repente aparece alguna más, pero difícil. Yo creo que tenemos bastante información ya. Perdonad que se me ha disparado el dedo. Las raquetas Palussy se vendían en el siglo, en los almacenes del siglo. Esta raqueta no es una Palussy, pero es el sello del siglo de otras raquetas, que es un almacén en el que se vendían raquetas. Otra marca es raquetas Bimar, que son es de Vicente Marín. Vicente Marín, curiosamente, es de Madrid. Él era profesor, jugador, etcétera. Fundó la fábrica de raquetas y cuerdas orgánica, donde además de raquetas hacía cordajes, hacía pistas de tenis, etcétera. La empresa no tuvo buena gestión y tal, y al final él, que estaba en un club en Puerta de Hierro, se tuvo que marchar, etcétera. Eso también me lo pasó Pedro. Otra marca que ha durado de una manera o de otra muchos años, la marca Mat, de Matoyo, de 1916 incluso hasta 2016. Perdonad que se me ha ido. Estas raquetas son más modernas, de la marca Matoyo, que es marca española, no muy conocida. Qué mal, le doy demasiado rápido. Tac. No sé por qué se pasa, le doy una vez y pasa dos a la vez. Esta. Y luego aprovecho este foro, bueno, ya lo he hecho en el grupo, que a veces hacemos preguntas, y como os digo antes, hacemos preguntas, oye, ¿quién sabe esta raqueta? Y la gente contesta, pero luego hay otras veces que haces preguntas y es como dicen mis hijos, cri, 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 nadie sabe nada. Y entonces, estas, por ejemplo, las raquetas Flaquer, pues he preguntado y nadie tiene ninguna raqueta Flaquer. Digo, para que estéis un poco atentos por si encontráis alguna. Yo le puedo preguntar a la hija de Eduardo. ¿Él? La hija de Eduardo Flaquer que vive, le puedo preguntar. Pues pregúntale. Me imagino que él jugaría con otras raquetas y luego en algún momento alguien le propondría, porque Eduardo Flaquer fue un gran jugador español, campeón de España, etcétera, se hizo profesional como un poquito y luego dejó de ser profesional, tuvo una vida un poco curiosa y entonces puede que en ese momento del profesionalismo, lo que sea, se hiciera una raqueta. Otra marca española es Jaraute, que esta raqueta que aparece aquí, una Jaraute, la tiene Juan Bornechea y está en la web, que aprovecho, en la web raqueta.net de Jaume Bussoms, en el apartado de Juan Bornechea, está esa raqueta. Y vamos ya con estas. Teníamos poca información y eran raquetas, entre comillas, de no muchísima importancia, pero ya vamos con una raqueta de cierta enjundia, de cierto nivel, que es el modelo CM, aunque hay muy pocas. Pedro me ha dicho que puede tener alguna, pero hay muy pocas. Paso esta. Es una raqueta que, si la veis, dentro de que es un poco tocha por las raquetas de la época, pero es una raqueta dignísima, de mucho nivel, del equivalente a la Dulo Maspli, que es un poco anterior,
pero la CM Yasat, que se llamaba CM, Yasat es la familia que las hacía en un principio, luego hablaremos de quién fue luego el presidente de CM Yasat. Entonces era una raqueta que además hacía muchísima publicidad. Había una revista de la Federación Española de Tenis que se publicó desde 1919 hasta la Guerra Civil aproximadamente cada 15 días, bueno, primero fue semanal, luego cada 15 días, luego cada mes, que era la revista Tenis, y CM hacía muchísima publicidad y destacaba siempre su españolidad. Nosotros somos tan buenos como los extranjeros, somos buenísimos, tal como veréis ahora en la publicidad. Esta es la CM Yasat, que luego veremos qué jugadores creemos que han jugado, porque en aquella época el tema del profesionalismo era muy delicado, y entonces a la mínima que incluso un jugador de tenis amateur escribía en un periódico y por lo que sea le pagaban, ya le consideraban profesional y a veces hasta le echaban. O sea, entonces tenían que tener mucho cuidado, y entonces el tema del contrato de darle unas raquetas o pagarle por unas raquetas o regalárselas era un tema muy delicado y tenían mucho cuidado, y entonces es difícil a veces saber, y como encima la calidad de las fotografías no es muy buena. Vicente Sala hablaba antes de unas fotografías, me ha dicho que tiene muy buenas de Valencia, pero como la calidad de las fotografías de esa época no es muy grande, no se puede ver a veces con qué raqueta está jugando. Vamos con la marca CM. Desde Argentina, Martín Cora nos comenta que los nietos de Joaquín Yasat hablaban de que hacía raquetas por la noche con un farol, etcétera, y que deduce que empezó a hacerlas en 1907, aunque no es hasta 1920 cuando ya empiezan a hacer raquetas de una manera un poco seria. Por eso él pone que calcula que la primera fue en 7 por la edad del abuelo, etcétera. Ya lo que es CM, que era una empresa seria, el presidente del Consejo de Administración fue José Mir Servat, que era del Tenis Turó, y además era un poco uno de los alma mater de la Federación Española y de la revista esta Tenis, que él firmaba como Ivanhoe, y él fue, o sea, una persona que enamorada del tenis, que ya digo, era del Turó, estaba en la empresa CM y fue un poco uno de los alma mater de esta empresa. Con el hijo, Pedro, con la colección de él y del hijo, Pedro, digamos, es con lo que has compuesto un poco el Museo de la Federación Catalana, tiene una buena parte de la colección de la familia Mir. Como decía, era del Turó, la empresa incluso llegó a ir bastante bien, y os voy a enseñar bastante publicidad, hacían muchísima publicidad. En el 26 es el primer anuncio que tenemos, que hablaba, y entonces deducimos, porque él dice, han ganado los campeonatos de Cataluña, entonces vemos quiénes han sido los campeones de Cataluña, o campeonatos, si son de España, y deducimos quiénes han jugado con esas raquetas. Y entonces ellos, digamos, sacan mucho pecho sobre eso. En este caso, esto es otra publicidad del año 26. Un hijo de Joaquín Yasat se va a Argentina, o sea, luego, por eso tenemos relación con Argentina, en el año 30 se van y se hacen raquetas CM, o sea, hay raquetas luego CM argentinas, exportaban a través de José Olavarría, no lo he puesto ahí, pero José Olavarría fue un jugador argentino bastante célebre también, pero además de jugador, pues también comerciaba con raquetas. Como pongo ahí al final, Joaquín padre se queda en España, o sea, hay un momento que se hacen raquetas CM en España y en Argentina a la vez. Este es el momento que Joaquín, el que se va a Argentina, llega a Argentina. Esta es una foto de la aduana que me mandó Martín Cora. Tengo aquí también que Martín Cora le mandó a Emily, que me lo ha regalado, os paso para que sepáis un documento en el que cuando enviaban unas raquetas a alguien, digamos, le ponían el nombre junto con la raqueta, que es curioso. Me lo ha traído esta mañana Emily. Y esta es publicidad de la época, hablamos del año 26, 27, ¿por qué le conviene adquirir la raqueta CB? Porque la raqueta es tal, es el mejor resultado, adquiero lo mismo y mañana jugará mejor. Estas son ya raquetas CM del año 27, ha demostrado que compite ventajosamente con las de fabricación extranjera, tenía una especie de obsesión con defender que aquí se podían hacer raquetas buenas, y esta es la raqueta que está por ahí circulando, es esta. Hablan de que llevan vendidas 2.000 raquetas, de esas 2.000 casi no hay, yo he dicho casi nadie tiene CM, yo creo que Pedro hay alguna CM en el Museo de la Catalana, pero pocas más, insto a la gente, el que tenga en el grupo, si alguien tiene raquetas CM, pues cri, nadie. Me he pasado.
Este es curioso, es un poco un anuncio tipo Vox. Por patriotismo debe usted jugar con raquetas del país cuando está igual mejor que las extranjeras. Y entonces, era una publicidad curiosa. Y luego lo que decíamos, en 1930 dice, el match para la Copa Davis jugado entre España y Gales ha sido ganado con raquetas CM. Entonces deducimos que Juanico Tejada y Bubi Mayer han jugado con esa raqueta. Yo he hablado con la familia Mayer, con la hija, porque Bubi Mayer se casó con una chica de Bilbao y se casaron en la Basílica de Begoña, que es donde me casé yo también, entonces tengo cierto... Y entonces le pregunté, oye, ¿no sabrás con qué raquetas juega tu padre? Claro, y me decían, me dijo mi hermano que con dulo, pero es muy difícil que los hijos sepan nada, porque Bubi Mayer dejó de jugar antes de la guerra, justo en el 35, no se casó hasta el 44, los niños serían mayores, o sea, que el tenis de su padre les pillaba muy lejos a los hijos. Pero seguramente jugarían con CM, insisto, y no podían, vamos a decir, anunciarlo ellos por el tema de lo delicado del tema del profesionalismo. Lo mismo aquí, Campeonatos de España 30, ha triunfado una vez las raquetas CM. ¿Quién ganó el campeonato de 30? Bubi Mayer. Entonces deducimos que Bubi Mayer, del tenis Barcelona, jugaba con raquetas CM. Comento de que jugaban, en algún caso, para darle importancia a la raqueta. Una raqueta con la que ha jugado un campeón de España es una raqueta de cierta entidad. Por eso al principio he dicho, no lo he puesto en el PowerPoint porque quedaba mal, pero yo he utilizado el término de raquetas mierdosas. Las raquetas mierdosas no las tratamos para estas. Este es Bubi Mayer, que como os digo, le comenté a Pedro, a ver si conseguíamos fotos un poco buenas, pero todas las fotos de esa época no se consigue ver la raqueta bien cuál es. Esta es otra CM, proporcionada por Martín Cora y Juan Bornechea. Estas, ahí veis que encima, insisto, hace fabricación Barcelona, fabricación nacional, hace tal. Y bueno, estas son las raquetas CM que como os decía, me parecen unas raquetas importantes, una publicidad importante durante muchos años en España, aunque hay muy pocas. O sea, insisto, yo en persona yo creo que he visto esa, y el otro día en el Museo de la Catalana, que estuvimos en el Godó, había otra, creo. O sea, es las únicas que he visto. Y esta es otra de las investigaciones que de momento tenemos raquetas Vincit, tenemos un par de anuncios de raquetas de Witty que dice raquetas anglo-española, es española a medias. Nadie tiene una raqueta Vincit, ni nadie hemos visto una raqueta Vincit en ningún sitio, solo hemos visto los anuncios. Puede que tendrá que haber alguna por ahí, pues bueno, de momento no hemos encontrado ninguna. Y voy con una de mis raquetas preferidas. Ayer en la cena, que dejamos el coche aparcado, se reían de mí porque dije, oye, tengo mis raquetas Puig en el maletero. Si me roban las Puig, me muero. O sea, me da igual aunque tenga un seguro y me den muchísimo dinero. Yo quiero mis raquetas Puig. Que sepáis que son unas raquetas muy especiales. Aquí os paso, y ahora voy explicando las 4 raquetas Puig muy diferentes. Son la Puig o Puig Superflex. Es una raqueta hecha en Barcelona y que tiene muchísimo encanto en algún caso. Esta es una raqueta más normal, tipo la CM, con el logo antiguo, del año 28 aproximadamente. Juan Bornachea tenía este logo, de Eugenio Puig, y este anuncio curioso, Puig hacía raquetas, casi te las hacía a medida, y era un taller, era como un artista, era un orfebre, y podías encargar la construcción de tu raqueta y tal. Hay un teléfono ahí, no llaméis porque no coge nadie. Y hace raquetas, las 3 primeras, os van en esas 4 que tengo, las 3 primeras son más normales, tirando, perdonad la expresión otra vez, a mierdosas, pero luego hacen raquetas maravillosas. Y tienen esas 2 raquetas que estamos hablando de los años 30 o 40 como mucho, mirar el diseño que tienen. Esta segunda raqueta de aquí, que está por ahí, se la compré a Pedro Muñoz, no Pedro Muñoz, presidente de la Federación Española, expresidente, sino a Pedro Muñoz del Tenis Barcelona, que igual está por ahí, me dijo que igual venía. Estuve detrás de esa raqueta como unos 15 godós o así, Neus, con Pedro Muñoz. Oye, Pedro, esa Puig, y al final por fin cayó. Es una raqueta única, que ya en esa época, hace prácticamente 100 años, hubiera ese diseño, pues tal. Y luego la otra, la Puig Superflex, que esta me ayudó Pedro Hernández también a conseguirla, que es una maravilla, es una raquetas preferidas. Esta es una de las que no está abierta, que es Puig, y esta es una Puig,
curiosamente, deduzco, o sea, no lo he leído en ningún sitio, como os he dicho que de este hay muy poca información, a ver cómo lo digo estando en Barcelona. Hay cierto anticatalanismo por temas políticos en el resto del Estado. Y entonces muchos catalanes intentan españolizarse o que no se les note ser tan catalanes. Yo creo que me explico. Pues en este caso los de Puig cambiaron en algunas raquetas su nombre de Puig, que es muy catalán, a Puy, que es más internacional. Vasco no, pero más internacional. Igual Pedro quería añadir algo. Bueno, yo creo que no era tanto eso, sino que ellos intentaron también comercializar fuera. Entonces aquí había una relación muy importante con los franceses, sobre todo en los Pirineos. Y Puig, que en catalán también es como la cima, el Puig, cuando llegas a una montaña, en Francia es Puy, el Puy de Dôme, el Puy francés. Yo creo que viene más por esa acepción que no por el tema. O pueden ser las dos cosas. O pueden ser las dos cosas. Insisto que es una interpretación. Estas también, dentro de las raquetas abiertas, hay matices. Hay la de corazón ancho y la de corazón más estrecho, que es esta, la mía. Perdón, se me ha ido. Esta es la que comentaba antes, que la entregó una persona en Cordal, en Deportes Amorortu, en Santander, una semana antes de empezar la Guerra Civil. Y luego no la recogió nunca, hasta que pasó Millán Castellano 80 años después y dijo, ¿y no tendrás alguna? Tengo una aquí y le dieron esa. Pero luego, entonces Millán Castellano, que es un miembro de la Asociación de Santander, la tuvo en su colección, esa es una exposición que él hizo, pero Millán Castellano se separó y su mujer se quedó con todas las raquetas. Y entonces le hemos dicho, oye, Millán, ya hablo yo con tu mujer. No acabó muy bien con su mujer. Y entonces no nos atrevemos a... Yo me he ofrecido, le digo, pero ya hablo yo con tu mujer, aunque no sea muy simpática. Es igual. Que no me oiga la mujer, que me va a matar. Bueno, si me oye y tal, que sepas que andamos interesados en esa Puig de corazón ancho. Estos son, jugando con la raqueta de corazón ancho, este es Fernando Olózaga en el tenis San Sebastián, es un jugador español que llegó a ser jugador de Copa Davis, de origen vasco, pero que luego vivió en Madrid muchos años. Esto es una foto del año 2008 en el Museo de la Federación Catalana. Yo venía al Godó, he venido 32 años al Godó, pues uno de esos, pues igual venía en el vuelo de la mañana y me iba a la Federación Catalana y le decía, estaba en aquella época Chufa Montañola, y le decía, oye, ¿me abres el museo para echar un vistazo? Y entonces saqué, me acuerdo, estas fotos, y ahí vemos una Puig de corazón estrecho, otra de corazón ancho, y luego una que ponía aires improved, que hemos hablado con Pedro, que Pedro me dice que no sabe seguro si es esa o no, que es una raqueta inglesa de la colección de Bartolí, en la que pensamos que puede estar un poco basado el diseño de los de Puig, o sea que los de Puig han, entre comillas, copiar queda un poco raro, se han inspirado en raquetas inglesas como esta o la Hazel Stream. Incluso podría ser una Puig. Eso es, eso, bueno, ahí tenemos que seguir investigando. Esta es una Puig de Juan Bornachea y esta es curiosamente una foto que luego hablaré de la importancia de Jaume Bartolí, que es una institución en este club y fue capitán de Copa Davis, es más conocido por ser capitán de Copa Davis de España en los años 65 y 67, cuando jugó España la final de Copa Davis en Australia, los 2 años en Australia, que perdió, pues justo durante la guerra. Y entonces en Amberes, en 1977, Jaume Bartolí jugaba con una Puig. Estas son una de mis preferidas, la de la derecha es la mía, la de la izquierda es una que es de aquí, que yo creo que está en el comedor que vamos a comer luego, los miembros de la asociación, y esta es una que ha aparecido hace poco en el grupo y que curiosamente la tenía un holandés y se la ha vendido en suizo, y nosotros viéndola pasar. Y yo intenté un poco rascar algo, pero no ha habido manera. Pero bueno, es una raqueta maravillosa que ya veis que es una raqueta del año 1941 y tiene un diseño fabuloso y único, y es una raqueta genuinamente española. Este es un artículo que escribimos Juan Bornachea y yo en la revista Collector Society de la Asociación de Coleccionistas Ingleses, bueno, ingleses, es internacional, en el que hablábamos de esta raqueta y reclamábamos su protagonismo y hablábamos de esta historia de la raqueta esa que se dejó en Santander,
de la importancia de Bartolí, de que pensamos que se había inspirado en la Hazel Streamline y que incluso esa Aires, ahí sale el Donistorp, que fue un poco también el que empezó con la Maspli. Apuntábamos varias teorías en un artículo que, si queréis, que tenga mucho interés, está en inglés, pero está traducido también al castellano en la web de Jaume Bussons, raqueta.net también está. Ahí vemos a la foto de antes de Fernando Lózaga y Jaume Bartolí también jugando. Esto es, lo he comentado antes con Vicente Sala, Bartolí y Olózaga con la raqueta, con la Puig de 2 ramas en el año 43 en la Copa Falconbridge. A mí me hace ilusión porque yo he jugado la Copa Falconbridge, perdí con José L. Moreno 6-1, 6-1, me metió en una clase que me faltó cobrarme. Y, perdonad que a veces se me dispara, esta es en el 43, y también en Jolaseta, esta de 2 ramos, López Eguilaz, aquí creemos que es Fleisner jugando contra Cochet, con una, también creo que es en San Sebastián, Fernando Lózaga, o sea que es una raqueta con la que se ha jugado, aunque yo percibo, porque veo fotos del mismo torneo, que Bartolí tenía algo que ver. Nunca hemos sabido si Bartolí le encargaba a Puig que le hiciera raquetas que él las había visto en Inglaterra, la Hazel, hazme una raqueta parecida, o Puig hacía raquetas de esas y luego se las daba a Bartolí para que las llevase por los torneos y la gente le viese. Nunca lo sabremos porque Puig y Bartolí están muertos y es difícil y no... Bueno, a ver, igual sacamos alguna pista por alguna otra cosa de estas. En este caso, Pepa Chavarrio, también una gran jugadora española, y entonces pienso que Bartolí también era una especie, no digo de comercial o algo así, pero tenía contrato, y él, a los que viajaban con él o jugaban con él, les daba Puig para que salieran en las fotos y por lo menos promocionarlo. También le di a Elena San Martín, la presidenta del Barcino, alguna foto que salía en su propio libro del tenis barcino, de gente que salía con la Puig, a ver si conocían sus familias y tenían alguna Puig, pero no ha habido manera. La verdad es que es muy difícil conseguir las Puig. Esta es una Puig que la patente es de 1930 y la raqueta de 1954 es de Juan Bornachea, están también en la web de Jaume, raqueta.net, y la verdad es que las Puig es una gran marca, lo mismo que la CM, son marcas que tienen su movimiento, habéis visto que hay mucha, casi toda la información que hay os la he puesto ahí, pero hay muy pocas raquetas de estas. Realmente, claro, son raquetas que tienen, hablando de casi 100 años, ¿no? O sin casi. Bueno, otra raqueta no tan importante son las raquetas Hispania. Perdonad, a veces se me dispara. Las raquetas Hispania es una marca que no tuvo, digamos, tampoco muchísimo movimiento, pero la Casa Botera Badal las hizo y entonces, en este caso, esta es una raqueta Hispania que tiene mucha gracia porque está, aquí veis, perforada por el centro, lo cual pretende ser un poco más aerodinámica. Y ahí hay otra raqueta que es también de la Casa Botera Badal. Esto es familia, ¿Eh? Sí, eso sí es familia. Se confirma que tenemos familia cercana a esta marca. Esta es... Igor, perdona. ¿Cuál? Es la sobrina. Ah, otro, hay más. Hay mucha familia. Es mi tía. Es tu tía. Ah, vale. Perdona, no sabías. Bueno, entonces, esta es la Hispania que va por ahí. Es el modelo Plus Ultra, es una raqueta preciosa. El grip sí que es nuevo, tiene un grip que le pusieron cuando la compré venía con ese grip y no lo he cambiado. Pues bueno, pues tiene ese grip. Entonces, y vamos ya con el mundo un poco, pongo a Bartolí, porque luego hablaremos del eje Bartolí. Hay una serie de marcas que surgen de la fusión entre Giner y Cobos, que son Gico, que son las iniciales de Giner y de Cobos, y Maxim, Máxima, Climas y Bartolí. Iremos viendo que es más o menos lo mismo, incluso, luego apuntaré que parecía que no, y tengo alguna raqueta que lo demuestra, algún vínculo incluso, aunque Pedro, ayer me lo afirmabas bastante tajante, un vínculo claro con Reno, una especie de continuidad. En un principio, Fausto Giner parece, por lo que yo he estudiado, que era un diseñador,
o sea, una persona creativo que creaba raquetas, y en cambio los de manufacturas Cobos, el Cobos era más empresario. Y entonces, de hecho, tenemos al principio la raqueta que ahora veremos, la Maxim Super, una de 3 ramas, medio copia de la Puig, que es solo Maxim, que no es, o sea, que es Maxim y no es Cobos, que es como digamos que Giner primero funcionó por libre antes de juntarse con Cobos. Y luego poco a poco se juntaron y Giner, como decía ahí en amarillo, diseña y patenta las 3 ramas, y luego Manufactura Cobos produce las raquetas. Eso lo hacían primero, y llega un momento como que se necesitan y empiezan a trabajar juntos. Ahí veis, como antes, spoileo un poco, la Maxim Super. Pongo interrogación porque hay alguna cosa que nos hace pensar que sí y alguna otra que no, es la que está en duda. Pero luego MC, que es Manufacturas Cobos, Fausto Giner, Maxim, todo es un poco lo mismo, y es la misma empresa que va cambiando un poco de nombre o de forma. Ya veis que en el 40 existe Manufacturas Cobos, que hace raquetas Cobos solo, no Giner, y en el 44 Fausto Giner Belenguer, esta es la patente, patenta la raqueta muy parecida a la Puig de 3 ramas que habéis visto antes, que ahora os las enseñaré, que la tiene Juan Barrenechea. Eso. Entonces, por seguir un orden cronológico, en el 31 tenemos anuncios de Maxim y Maxim Super, etc. Pongo ahí, no es seguro que sea la misma empresa, pero de hecho tengo aquí un modelo de la Short, que pone ahí, que está la quinta, que es esta. La descubrí de casualidad, la tenía la Short, y un día viendo esto dije, si yo tengo una Short, y es esta. Y el modelo, y digamos que hablan del modelo bello, vamos a decir. Esta es la Short, la que está pasando ahora por ahí, y muy sensible este botón, tac. Y esta es la raqueta MC, Manufacturas Cobos, que es, como pongo ahí, es antecedente de Giner y Cobos, una raqueta de mi amigo Juan Barrenechea. Este es un apunte que hago, esta es la que os he pasado antes, de Puig, y ya os adelanto que Fausto Giner, la patente esa que hemos visto, hace esta raqueta. Veis que son muy parecidas, y como digamos, esta es posterior, luego parece claro que hay una continuidad o una copia, o siendo un poco eufemístico, una inspiración en esa raqueta, que son raquetas ya de mucho diseño, que yo tengo mis dudas si aguantarían, si realmente se podría jugar con ellas. Tiene pinta de que le pegas un poco duro y se te rompen por todas partes. O sea, que son muy bonitas, pero a la hora de jugar me parece difícil. Esta es la marca Maxim, como decía, que empieza en 1931. Aquí vemos en la Copa Falconbridge, antes hemos visto en el año 43 a Bartolí jugando con Puig, y ahora juegan con Maxim. Parece que ya en ese año Puig siguió, no, hemos visto una Puig del 44, o sea, del 43-44 Puig va dejando ya, o casi ya no hace raquetas, y sí que empiezan un poco el emporio, me parece un poco demasiado, el mundo un poco de Giner y Cobos, de Gico, etc. Y entonces aquí vemos esta Maxim, que gana Bartolí con la Pepe Albiol, que creo que era presidente, ¿no? Vicente del Tenis Valencia, en algún doble sale jugando con estas, probablemente se las dejaría Bartolí, que insisto, Bartolí es el eje, yo creo que él intentaba fomentar la venta de estas raquetas, aunque era amateur. En este caso es una foto en un programa de un campeonato de España que se juega con la seta, y aparece Bartolí con la de las 3 ramas, con la Maxim. Tenemos publicidad en el año 44 de Maxim, veis las trabas a la derecha, la foto, pero todavía ahí está, Manufacturas de Raquetas Cobos, digamos como que Cobos ha llegado a un acuerdo con Giner, pero a Giner lo ningunea, todavía no lo cita, ni ni Giner, ni nada. Al de poco y así. Y empezamos a ver a la derecha que luego lo veremos, que están en Alfonso XII, que yo no conozco Barcelona, y me comentaba Pedro como que en Alfonso XII hay un núcleo de tenis, estaba el Tenis Barcelona, la casa de Bartolí, estaba esta empresa, luego ahí en Alfonso XII había lío tenístico, vamos a decir. Este es otro anuncio, y vemos cómo empieza, no son muy rigurosos con los nombres, cambian muy rápido la misma marca, la misma tal, y le llaman en nada Maxim y Máxima, y es prácticamente lo mismo. La raqueta Maxim ya le llaman, y ahí le llaman Máxima. Luego hay unas raquetas, acordaros de la letra esa del anuncio Máxima, unas raquetas que me pasó las fotos Emily Bosch, que tienen ese tipo de letra, curiosamente, pero son de años posteriores.
Esta es la raqueta de Juan Bornachea y la patente. Veis que es la patente, ya es se llama Maxim CG, aunque la patente era de Fausto Giner. Se llama Máxima, ahora le llaman, en el 45 le llaman, o sea, antes se llamaban Maxim, ahora Máxima, o sea, que sepáis que a los que investigamos nos vuelven un poco locos y es difícil a veces centrar el tiro. Tenemos aquí información, esta me pasó Pedro, ya empiezan a llamarse Gico y Máxima, Gico de Giner y Cobos. Aquí hay catálogos de Gico y de Máxima, del año 47, vamos avanzando en el tiempo. Estas son las que os decía de Emily Bosch, que el tipo de letra es el mismo. Lo que acabo de decir, en Alfonso XII estaba el Tenis Barcelona y la Casa de Bartrolí también. Y lo que decía Pedro en la vanguardia, Jaime Bartrolí es una gran autoridad en la esfera federativa nacional e internacional. El de la izquierda es Jaime Bartrolí, para los más jóvenes, que es conocido por haber sido capitán de Copa Davis. Ahí sale Lisarilla, que no sé si ha venido ya o viene luego a la comida, y después tienen un debate con Pedro y con Orantes. Voy un poco rapidito hoy, perdonadme, no sé cómo voy de tiempo, me quedará ya. ¿Hay cuarto a cabo? No, menos cuarto, a las 12. Bien. Pau Bartrolí, el padre de Jaume, viene de San Martín de Sarroca en el 10, en el 14 viene al Tenis Barcelona y se traslada con toda la familia, en el 18 nace Jaume Bartrolí, en el 42 gana su primer campeonato de dobles, juega la Falcon Bridge, como hemos visto antes, con la Superflex, luego juega con la Maxim, debuta en Copa Davis como jugador, antes de ser capitán. En el 47 la fábrica está en Alfonso T, al lado de su casa. Jugó Wimbledon, del 45 al 55, ayuda al Conde de Godó a conseguir jugadores para el Godó, él lo juega 11 veces y es luego capitán de Copa Davis en el 56, luego deja de serlo y luego vuelve a ser. Y no sé el año, no consigo saber exacto el año que se incorpora y trabaja en Indesa, que es la distribuidora en un principio de Dunlop y de Renault, y hacen Renault, que Renault se hace en España. Y ahí sí que está, luego es finalista de Copa Davis y en el 89, y luego ha llegado a poseer la mejor, o sea, aparte de tener ese vínculo comercial, además tiene una colección, y yo creo que Pedro, Museo La Catalana, tienes muchas cosas del Mir, de José Mir que hemos hablado antes, y de Bartrolí principalmente, de esas dos colecciones. He pretendido hacer un poco interesante esta diapositiva, lo del eje Bartrolí, porque tiene su cierta gracia. Como decía antes, ahí vemos en el 28 la Puig Superflex está en su colección. Él lógicamente no juega con ella porque tiene 10 años. En el 37 vemos que juega con la Puig. En el 40 Manufacturas Cobos ya está en Alfonso XII al lado de su casa. O sea, el tío ya anda enredando por ahí. En el 43 él juega y tenemos foto, tenemos, como se dice ahora, evidencia de que juega la Falcon Bridge en Valencia. Al año siguiente juega con la Maxim, que decimos que le copia un poco a la Puig, también en Valencia, en la Falcon Bridge. En el 44, luego en el 46, es cuando empieza un poco a funcionar Gico, que también está en Alfonso XII. En el 47 tenemos ya evidencia de la Máxima GC, y luego la Climax, que es otra marca del tema Gico, Máxima, luego al final acaba llamándose Climax algunas raquetas, que digo al final porque no es correlativo, hay momentos que conviven varias marcas siendo de la misma empresa. Esta es publicidad en el año 44, estos son unos anuarios que sacaba la Federación Española de cada año, en un año venían todos los clubs de España, la gente que tenía licencia, cambios en el reglamento, eran unos anuarios muy interesantes y traían publicidad, en este caso eran de raquetas Maxim y ponía ganadora de los años tal. Y veis, vencedora de los campeonatos de España amateur y hasta en los profesionales. De los 20 primeros jugadores españoles clasificados oficialmente, 17 usan Maxim. O sea que eran bastantes. En esta época era una raqueta con cierta presencia. Y lo que os decía, y terminando más o menos con todo esto de Gico, las raquetas Climax. Hay raquetas, bueno, os mando aquí, estas son unas cuantas Gico y una Climax. Esta raqueta, hay una que está muy nuevita, la blanca, es una raqueta aparentemente de mucho nivel, o sea, del nivel, quizás no ha sido suficientemente valorada, pero digo del nivel de la Maspli o del Ratzinger Challenge, o
o sea, no es mucho peor. Estas son raquetas climas de Juan Bornachea, que están en raqueta.net de Jaume. Estas son unas de Emily Bosch. Y a veces hay gente que piensa que es la marca Cima, pero no, Cima es un modelo de la marca Climax. Digo por si tenéis alguno en vuestras colecciones. También incluso hicieron alguna metálica, estas son algunas que me ha mandado Emily Bosch. Y están las Hico, que ya parecía Hico, que como os decía es Giner y Cobos, que es Máxima, Climax, Maxim, Hico, que es un poco todo lo mismo. Estos son catálogos. Curiosamente, en el 59 tenemos este anuncio en el anuario de la Federación Española, sale una foto, yo estuve intentando adivinar si Sven Davidson había jugado con Hico, pero hacen un anuncio de Hico y ponen la foto de un tío jugando con otra raqueta, una cosa un poco curiosa a nivel del mundo de la publicidad. Y sí que sé que Pedro, bueno, me lo comentó, me lo confirmó el propio Luis Arilla el otro día. ¿Pedro Hernández ha ido? Ah, estás allí. Me comentabas ayer, y cuéntanos si quieres, que Luis iba a por raquetas Hico ¿a dónde? O luego se lo pregunta. Lo dejamos, sí, me parece fenomenal. Ya veis que manufacturas Hico, los modelos, van varios modelos. Y en el anuario de la Española, en este caso, se anuncian las Hico. Ya veis que hacen una publicidad un poco curiosa. Estas son unas cuantas Hico, yo creo que por ahí va la Brow, esta es la Brow, etcétera, que están ahí y os las he pasado por ahí, para que las veáis. A mí me hacía ilusión y me gustaba esta, que me consiguió Juan Burges, que está perforada igual que la Hispania. Me imagino que buscaban que fuese aerodinámica y que sería un poco tocha, un poco pesada, y pensaban que haciéndole un agujero pues se movería mejor esa raqueta. Esta es otra publicidad de Hico. Curiosamente hay una Hico Cantabria, para los cántabros, digo, para que tengan un poco de orgullo. Aunque Cantabria, que sepáis que es una sierra que hay en La Rioja también, digo, porque cuando nosotros en el País Vasco jugamos por equipos con Rioja, Cantabria, y hay gente que... Hay un club que se llama Sociedad Recreativa Cantabria, estaba en Logroño, algunos se fue a jugar a Santander. Dijo, no, que no es aquí, que es en Logroño. Joder, Como los de Bilbao que fueron a la final de la UEFA y eran en Bucarest y se fueron a Budapest. Parecido. Bueno, esta es la de antes, un poco para recordar lo que hemos ido viendo, la Maxim Super que teníamos duda, MC, Manufacturas Cobos, Giner, Maxim, comienzo de Hico, Máxima y luego sigue Hico. Los nombres, hemos hablado antes de lo de Puig y Puig, que Pedro comentaba, yo decía el tema un poco político por darle un poco de chispa, pero que puede ser verdad, o por lo que decía Pedro, etc. Y luego me comentaba Juan Bornachea que Giner y Cobos la habían cambiado porque podía ser una coincidencia con la marca inglesa Grace of Cambridge, que puede ser. Y Hico y Giner y Cobos andaban. Máxima, para los que no sepáis, es una marca de raquetas italiana bastante importante, y entonces en un momento dado que si empezaban a exportar podía haber una coincidencia y podían chocar, y entonces por eso empezaron con Máxima, luego lo quitaron, luego pasaron a Hico, y me imagino que serían empresas pequeñas, serían dos y andarían casi como improvisando, o sea, no tenían un equipo de marketing, hacían un brainstorming, y eso en esa época como que no. Vamos con las raquetas Reno, que son las que más nos sonaban como raquetas españolas. Ricardo Villanueva mandó al grupo y me ha traído, ha tenido el detalle, bueno, me lo ha traído a través de Juan Burges. Han trabajado varios del grupo hasta que ha llegado a Barcelona la raqueta. Esta raqueta, que es una raqueta Reno, pero que tiene aquí una especie de pegatina en la que pone que está hecho por manufacturas Hico. Luego vemos que Reno, adelanto, que es una, no digo continuidad, Pedro me decía que sí, pero que puede ser bastante, tiene mucha relación, y Bartrolí estaba un poco en las dos, luego puede ser el nexo, digamos, raqueta Reno podía ser una continuidad de Hico. Esta es esta raqueta que la estoy pasando por ahí, veis que es una Reno y hay manufacturas Hico en la misma raqueta. Cuando Ricardo me la enseñó por el grupo y mandó la foto, dije, por favor, tráela a Barcelona, porque me ayuda un poco a explicaros esto, es el nexo. Estas son
unas cuantas renos, hay muchas más. Reno se distribuía a la vez que Dunlop, o sea, los representantes de las diferentes autonomías que vendían raquetas Dunlop tenían la Dunlop, que era como la raqueta estrella, y luego tenían la Reno, que era la raqueta un poco más modesta y más barata. Este es un anuncio que me pasó Pedro, otros anuncios dentro de los anuarios de la Federación Española de Reno. Estas son unas Renos que tiene Juan Burges entre sus 850.000 raquetas. Estas son otras de Juan Bornaechea. O sea, Renos sí que hay unas cuantas. Estos son catálogo de Reno de Juan. Y para ir terminando y no aburriros más, otras marcas que menos importantes, pero que también tienen su espacio dentro de las raquetas españolas, que son, esta es una fábrica de raquetas de tenis Vicente Ferrandis. No solo tenemos esto lo he copiado pegado probablemente de Wallapop o de algún sitio de estos, pero sale claramente que es fábrica de raquetas de tenis y cómo Vicente Ferrandis hacía raquetas, haría raquetas a mano, de mala manera, o sea, no tenía una gran producción, pero hacía raquetas en el 44. Las Fereust, esta es una Reno, las Fereust, que es una raqueta muy curiosa, esta, la del medio, que a mí me la consiguió Pedro Motilva, me la regaló de Zaragoza, que es una raqueta muy frágil, pero que tiene su cierta gracia a nivel de diseño, o sea, es una raqueta novedosa. Esta es otra marca española, que lo mismo que las otras del CRI, la marca Peduc, encontré esta publicidad, creo que es en la revista Tenis Español, y luego encontré en Wallapop o una de estas, esta raqueta. La quise comprar, pero el vendedor me dijo que se la había perdido. Sí, no te la puedo vender porque he ido al almacén y no está. Digo, bueno, pues me he quedado con las fotos. Que sepáis, pero que existen unas raquetas Peduc, y que igual alguien tiene por ahí, o os puede aparecer en un mercadillo, etc. En el 60 la raqueta Saiz, que el fabricante era R. Comas. José Antonio Arranz en su día me habló, José Antonio, te he visto que has venido, jugó con ellas, pretendían ser una medio copia de la Maspli, y él jugó con ellas, pero tenían bastante calidad, eran buenas, ¿no? Las March, que hacían sobre todo metálicas, las Roy Garracolympi, que hacían esta, y luego otras más tipo frontenis, que ha dicho que frontenis no iba a tratar, y luego la Eume, que esta venía porque una persona que se puso a diseñar raquetas para evitar su codo de tenis intentó buscar otro material, y simplemente, que ya has visto, habéis oído que les he citado muchas veces a Juan Bornaechea, que se lo estará pasando de cine en una primera comunión. Espero que lo veas en la grabación, Juan. Y Pedro Hernández, que también me ha ayudado mucho con esta ponencia, y hasta aquí hemos llegado, y muchas gracias por vuestra atención.